Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Boncasi, soy licenciado en Psicología. Hoy vamos a hablar de un tema también de mucha vigencia que muchos pacientes me plantean, me consultan, me interrogan en el consultorio y tiene que ver con las funciones superiores del cerebro, qué son, para qué sirven, cómo podemos conservarlas. En primer término, yo digo que las funciones superiores del cerebro tienen que ver, para que la puedan entender de una manera simple, con las capacidades del cerebro, con apartados del cerebro, como le digo a los pacientes yo, que se relacionan o que se vinculan con las formas que tiene el ser humano para poder establecer vínculos con el mundo que los rodea de una manera efectiva. Si alguna de ellas empieza a fallar, si tenemos algún inconveniente en alguna de esas funciones superiores, comenzamos a tener conflictivas en las relaciones sociales, comenzamos a tener conflictos con las formas de vincularnos con las otras personas, con nuestros objetivos, con nuestros proyectos. Por eso es muy importante saber entender qué son y cómo poder conservarlas. Las mismas son memoria, atención, orientación, tiempo y espacio, lenguaje, pensamiento, funciones ejecutivas que tienen que ver con el control de los impulsos. Por eso digo que estas funciones superiores son fundamentales y poder conservarlas y poder cuidarlas de alguna manera implica un buen pronóstico o pensar o poder proyectar una vida cerebral saludable para nuestros próximos años de vida. La memoria, concretamente, que es una de las funciones superiores del cerebro, se define como la facultad del cerebro que permite registrar experiencias nuevas y remotas o experiencias pasadas. ¿Okay? Las fases de la memoria, yo siempre la comparo o le explico a los pacientes como en una biblioteca. Supónganse que ustedes van a buscar un libro o van a dejar un libro a la biblioteca y luego otra persona viene a pedir un libro. Entonces la primera fase, que sería la fase de la atención, de registrar, ¿sí?, ese estímulo, es llevar el libro, ¿sí?, entregarlo. La segunda fase, que sería la fase de grabar, o tiene que ver con la fase del almacenamiento, sería algo así como que el bibliotecario va y lo va a guardar en la alacena. Y la tercera fase, que es la de recopilar o recordar, ¿sí?, tiene que ver con ir a buscarlo, a esa información, ese estímulo o ese libro que yo les explicaba, y traerlo nuevamente. Por eso digo que la función superior memoria es muy importante. A veces hay inconvenientes o confusiones porque muchos pacientes dicen, bueno, estoy fallando en la memoria, pero en realidad lo que están fallando es en la atención, que es la forma, en la concentración, en la forma de poder registrar ese estímulo que viene del exterior. ¿Okay? Por eso es muy importante, como digo en todos los videos, poder hacer un buen diagnóstico diferencial para poder darnos cuenta a dónde está el problema, ¿sí?, que está generando malestar. Vamos a determinar tres tipos de memoria. Una memoria inmediata que está vinculada a los 30 o los 60 segundos, a las cosas que suceden inmediatamente. También se lo denomina memoria de trabajo, ¿sí? Por otro lado, la memoria reciente, que tiene que ver con minutos o con horas, que es otra de las memorias también características donde muchas personas tienen conflictos o se las encuentra obturada. Y después tenemos la memoria remota, que es la memoria que tiene que ver con cuestiones y elementos lejanos en la vida o remotos, ¿sí? Hay dos tipos de evaluaciones que son muy significativas e importantes en la clínica para tener en cuenta. Evaluaciones de tipo estructural y evaluaciones de tipo funcional. Las evaluaciones de tipo estructural tienen que ver con los estudios de imágenes, resonancias, tomografías, que yo siempre les explico a los pacientes que sería como un satélite que va sacando fotos a la corteza de la luna, ¿sí?, o a la corteza de la Tierra. Esos serían los estudios estructurales, de estructura, para ver cómo está el cerebro, cómo están las estructuras del cerebro. Y por otro lado, están las evaluaciones funcionales, que son las que buscan determinar cómo funciona el cerebro, y para ello hoy en día se están indicando o está muy en boga todas las evaluaciones neurocognitivas o psiconeurológicas, que justamente permiten medir o permiten registrar cómo es el déficit o el deterioro a nivel funcional del cerebro. Uno de los lóbulos más significativos del cerebro, ¿sí?, es el lóbulo frontal, que es acá, arriba de la frente. Este es el lóbulo frontal,
que yo siempre digo que es uno de los más importantes. Todos los lóbulos son importantes del cerebro. El lóbulo frontal, que está vinculado con la memoria, con la atención, con las funciones ejecutivas, de alguna forma vinculada a todos estos tipos de funciones superiores que estamos hablando. Concretamente, las adicciones a las drogas, a las sustancias, generan daños muy severos en el lóbulo frontal. Y las demencias, en muchos pacientes que se acercan a consultorio, también se registran evaluaciones y déficits conflictivas o obturadas en los resultados a nivel lóbulo frontal. Por eso mismo, insisto con hacer una buena evaluación diagnóstica. No dejen de consultar, no dejen de acercarse, ¿sí? Acá en terapia tenemos profesionales muy capacitados para poder hacer estos diagnósticos diferenciales y poder planificar un tratamiento específico para poder estimular, ¿sí? Las áreas en donde se está viendo algún déficit puntual. Nosotros acá tenemos un taller de estimulación cognitiva dictado por un profesional especializado en el tema, que justamente colabora para que los pacientes puedan recuperar o puedan rehabilitar esas áreas que están dañadas. Nos volvemos a ver en el próximo video. Desde ya les dejo abrazos y muchos saludos.